tiempo en el cual estamos debamos guardarnos información que es clave, y por esa razón he decidido dos cosas. Una, escribir lo que escribí, y el otro aspecto es difundirlo, porque es parte de lo que ustedes bien han estado presentando como engaños del tiempo del fin. En la noche de ayer estuvimos presentando el tema de el cambio de la ley. Y básicamente lo de ayer fue mi testimonio personal. Yo esperaría, no sé si las dos pantallas tienen... Será prudente que vaya despacio en algunos de los puntos, porque gran parte de la información que está en el libro ustedes la van a tener acá, seguro. Y espero que eso sea de utilidad. Cuando nosotros nos acercamos al movimiento católico apostólico romano, de hecho lo que vamos viendo es que al acercarnos lentamente al fin, se van reduciendo los actores del tiempo del fin. Y dentro de los actores del tiempo del fin, vamos a ir encontrando quiénes son los que van a ir sobreviviendo con el paso del tiempo. Y es evidente que cuando avanzamos, vemos que el catolicismo en el mundo cristiano está adoptando niveles preponderantes. Algunas de las expresiones que nosotros tuvimos en el pasado las tuvimos que ir cambiando, especialmente cuando hablábamos de Estados Unidos como una nación protestante, cuando estadísticamente hoy es una nación mayoritariamente católica, porque eso es lo que indica la estadística. Y de hecho lo que voy a presentar ahora en esta hora y algo, ¿cuánto es el tiempo que tenemos aquí, pastor? 1 hora. ¿Y si me llego a pasar de 1 hora? Okay. Siempre es bueno tener ese aspecto, ¿no es cierto? Porque no estoy en televisión. Es decir, cuando estamos en televisión tenemos que ajustarnos a un determinado tiempo, y entonces el tiempo es el que demanda. Así que ayer estuve preparando definidamente este aspecto, pero cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica no podemos dejar hablar de el sacerdote y la misa. Y posiblemente esta tarde vamos a tocar otro de los temas más sensibles, que es el tema de María y también el culto a los santos y el catolicismo de Jesús, por decirlo de una manera bastante indirecta. Es uno de los puntos que habremos de trabajar. El antiguo catecismo de Geyermann, autor alemán, que fue el que publicó, diría, aquel catecismo de aquellos que fuimos católicos. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos en el pasado? Además de un servidor. ¿Cuántos de ustedes, además de haber sido católicos, fueron monaguillos? Altar boys, como se dice en inglés. Bueno, hay varios. Servidor también. Y de hecho, en algún momento tuvimos que hacer algún tipo de decisiones, y el tema de la misa es un tema central dentro de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estar analizando esto y lo vamos a estar comparando con las Sagradas Escrituras. El Catecismo de Geyermann define a sacerdote como aquel o uno que ofrece el sacrificio de la misa. Ese es el sentido. Por tanto, antes de analizar el tema de la misa, o como lo llama la Iglesia Católica, Santa Misa, vamos a estar viendo un poco el tema del sacerdocio, obviamente desde el punto de vista de la Iglesia Católica, y luego nos vamos a estar basando y analizando en conjunto el tema, pero desde la perspectiva bíblica. El sacerdote básicamente, cuando buscamos algún tipo de definición como la que encontramos aquí en el internet y que viene de la Enciclopedia Católica, es el ministro del culto divino, dice la Iglesia, especialmente
del acto más elevado de culto. Vean ustedes el sacrificio. Ese es el punto que dice allí. ¿Y cuál es el sacrificio? En un momento, guarden el punto allí, y en un momento lo vamos a estar tratando, pero anticipo algo, es la hostia, pero lo vamos a describir, y ese es el sacrificio. En este sentido, toda religión tiene sus sacerdotes, dice la enciclopedia, ejerciendo funciones sacerdotales más o menos exaltadas como intermediarios entre el hombre y Dios. Esa es la definición que tiene de sacerdocio. Y quiero decirles que cuando ustedes van a leer y hurgar y buscan dónde está la definición, pero bíblica, no hay. No hay. El término sacerdote en el Antiguo Testamento es la palabra, tomen nota de ella, Cohen. Es el término C-O-H-E-N en el Antiguo Testamento, es el término hebreo y aparece en abundantes referencias. Y en el Nuevo Testamento es hiereus. Ese es el término griego para la misma palabra. Pero es interesante ver lo que dice la Iglesia Católica. Ahora, distingan esto. Esto que voy a estar leyendo ahora no es lo que dice la Biblia. Es lo que dice un escritor que es considerado un santo de la Iglesia Católica. Se lo conoce como Alfonso María de Ligorio o San Alfonso María de Ligorio, teólogo y obispo italiano, canonizado de paso por la Iglesia Católica, y vamos a hablar de la canonización en algún momento, o de la mañana o de la tarde o en algún punto. Pero este San Alfonso María de Ligorio es el que escribe esto. Jesucristo, dice, estableció a los sacerdotes como cooperadores suyos. Entonces ahora buscamos las referencias bíblicas. No hay ninguna, pero lo dice San Alfonso. Pero ¿dónde está la referencia bíblica? No hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay referencia bíblica al punto. Es decir, aquí lentamente vamos descubriendo lentamente un panorama que va imponiendo cierta lógica, y es que la referencialidad a la Biblia como autoridad nosotros no la encontramos allí. Es decir, la Iglesia está estableciendo un criterio de autoridad en la tradición, y esto es parte de ese esquema de tradicionalismo dentro del catolicismo. Y dice, para procurar el honor de su eterno Padre, la salvación de las almas, que por eso al subir al cielo declaró que los dejaba en su lugar para que continuasen la obra de la redención que él mismo empezara y acabara. Nuevamente buscamos referencia bíblica. No hay. Y quiero decirles lo siguiente, por más que la busquen, no la van a encontrar. La pueden encontrar, la pueden buscar en francés, en español, en inglés, en cualquier idioma, y van a encontrar que este tipo de tratado de San Alfonso María de Ligorio es yo diría un libro de cabecera del sacerdote durante un tiempo, porque él fue el que escribió Dignidades y Deberes del Sacerdote. Es el que escribió las glorias de María. Vamos a hacer referencia a María en la tarde, no ahora tanto en la mañana. Y entonces San Alfonso nuevamente dice, o Alfonso María de Ligorio, llamas a los sacerdotes vicarios de Jesucristo, porque hacen en la tierra sus veces, como lo expresa San Agustín, vicarios. ¿Conocen el término? ¿Entienden el término? Vale la pena entender que la raíz vic procede del latín. Y entonces ahora cuando tomamos la B corta, la I, la C, ahora le vemos otra luz,
porque ahí viene otro vocablo que nosotros tenemos en el idioma español. Recuerden que el idioma latino o el latín es el que está subyacente detrás del idioma español en el suburbio lingüístico del portugués, en el antecedente también del idioma italiano y también del idioma francés. Técnicamente, ergo, el punto aquí es el siguiente: si usted domina el latín, técnicamente puede llegar a entender relativamente con mucha facilidad cualquiera de esos idiomas que han sido mencionados, amén del rumano, que era el antiguo territorio del Imperio Romano, que era conocido como Dacia en el tiempo del Imperio Romano. Entonces Ligorio dice: llámase a los sacerdotes vicarios, es decir, son vices de Jesucristo. Es decir, vice es aquel que ocupa el lugar de alguien que está en ejercicio de una función cuando por asuntos de mayor importancia quien la ejerce tiene que moverse en otra dirección. Y ese es el sentido que le otorga aquí. El poder del sacerdote, dice Ligorio, supera al de María. El poder del sacerdocio sobrepasa hasta el poder de María Santísima, porque la Madre de Dios, la llama así Ligorio, podrá rogar por un alma, alcanzarle con sus ruegos que quiere, pero nunca la podrá absolver de la más mínima culpa. Es decir, el sacerdote sí, María no. Este es un aspecto que vale la pena que vayamos digiriendo lentamente como para poder entender el razonamiento que va siendo o está subyacente aquí. ¿Y por qué es bueno que lo tengamos en mente? Porque cuando damos testimonio, aquellos que son parte de la mayoría en este país y en todo Centroamérica, son de origen católico. Y tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de la información que nosotros compartimos. Por esa razón decidí poner el libro y poner las citas y referencias en los cuales se los puede encontrar. Más aún, el punto es que muchos de los aspectos que están en el documento y que ustedes van a escuchar hoy están basados en el catecismo de la Iglesia Católica, no en el antiguo catecismo que cuando ustedes levantaron la mano seguramente con un servidor habían estudiado. No, ahora es un tratado de microteología prácticamente completo, de prácticamente 1500 o tantas páginas. Gracias. ¿Se ve mejor ahora? Disculpen. El sacerdote, dice además Ligorio, y ven esta afirmación, puede bien ser considerado creador del creador. Creador del creador. Es decir, no sé aquí quién viene primero, ¿no es cierto? Si viene el huevo antes de la gallina o la gallina antes del huevo. Hasta el sacerdote puede ser llamado, en cierto sentido, creador de su creador, porque al pronunciar la palabra de la consagración, crea, dice Ligorio, por decirlo así, a Jesús sacramentado. Es decir, al transformar en la oración de consagración el cuerpo y la sangre de Cristo en un emblema como es la hostia. Ese es el sentido que está aquí. El sacerdote tiene un poder semejante al divino, abunda Ligorio. Dice, así como para crear el mundo bastó que el Dios eterno lo ordenara y fue hecho, Salmos 32:9 cita, así basta que el sacerdote diga sobre el pan, este es mi cuerpo. Y el pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo.
No voy a entrar a discutir la temática ahora. Inmediatamente en la presentación lo voy a hablar. El punto de este es mi cuerpo. Y lo vamos a ver con la Biblia. Habla de que el sacerdote es aún mayor que los ángeles. La dignidad sacerdotal, dice, sobrepasa a la de los ángeles. La dignidad sobrepuja también a los ángeles, como escribe Santo Tomás de Aquino, y por eso son ellos venerados, señala. Todos los ángeles del cielo no son capaces de absolver a un solo pecado. El punto argumentativo de Ligorio, si ustedes ya lo van entrelazando, es el hecho del ego te absolvo. Es decir, que cuando se produce la oración de confesión y la persona confiesa en el confesionario sus problemas, sus pecados al sacerdote confesor, al final de la confesión no solamente le da la penitencia, sino le indica un ego te absolvo, yo te perdono. Y eso es considerado como algo que es superior. Los ángeles, dice él, no pueden hacerlo, no lo puede hacer María, y de hecho este es casi un poder divino. Según la Biblia, y ahora entramos en la otra parte, en la parte bíblica. Según la Biblia, Jesús eligió apóstoles. ¿Han encontrado ustedes que en algún momento Jesús haya calificado a alguno de ellos como sacerdote? ¿O haya designado en ellos una función sacerdotal? En alguno de ellos, en la Biblia, Jesús, no hay. Y esa ausencia es importante. Escogió discípulos, y puse allí el vocablo griego, mádetes. Es decir, discípulos, seguidores, alguien que están siguiendo, un grupo que está siguiendo a un rabino. Y se habla de muchos que le siguen, poloi es el vocablo, y básicamente luego comienza a hablar de que entre ellos había publicanos, pecadores, ¿no es cierto? Y mucha gente, pero no dice que eran sacerdotes o fuesen sacerdotes. Ojo lo que voy a decir a continuación. No dudo que pudiera existir dentro del cuerpo sacerdotal hebreo alguno que haya escuchado la enseñanza del Señor Jesucristo y lo haya seguido, pero eso es otro aspecto. Eso no significa que Jesús lo haya impuesto como sacerdote, porque esa transferencia él nunca la hizo y nunca podía haberlo hecho, y vale la pena tenerlo en cuenta, aunque tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Pero este vacío de aspecto es muy importante. Allí puse, está en el libro de paso, toda la variada gama de referencias bíblicas como para que ustedes lo puedan ir catalogando o viendo. Este es el punto que hice referencia al principio. La palabra del Nuevo Testamento para sacerdote es, en el griego neotestamentario, es hiereus, y en el Antiguo Testamento es cohen. Pero nosotros nunca la encontramos que ese vocablo, ninguna vez, en ningún momento, haya sido utilizado intercambiablemente para ser presentado alternativamente para los ancianos de iglesia o para presbíteros de iglesia. En ese aspecto, el Nuevo Testamento es claro y terminante sobre este punto. Es decir, lo que estamos señalando acá significa un varón designado, consagrado o dotado con el poder para realizar ciertas funciones técnicas de un ritual, y esa no era la atribución que se tenía. Es decir, tampoco en el caso de la Septuaginta, es decir, la primera traducción que hubo del hebreo al griego, que habrá de imponer gran parte del vocabulario del Nuevo Testamento que nosotros tenemos como original griego, nosotros encontramos que tampoco se usa un término para representar otro. Y lo menciono porque a veces hay algunos que juegan con alternativas y dicen, no, acá lo que quiere decir es sacerdote.
Aquí la Biblia sí dice, la Biblia suya dice bien, dice anciano, pero en realidad lo que quiere decir es sacerdote. No, ese no es el sentido. Anciano es anciano. Y ustedes son ancianos de iglesia. Y esa es una función importante. Ustedes desempeñan una función importante. Y es una función bíblica. Y es una función aprobada por las Sagradas Escrituras. Y ese es un punto que el sacerdote de la Iglesia Católica no lo tiene. Y ahora entramos en la parte difícil del punto de la mañana. ¿De dónde viene el sacerdocio en la Iglesia Católica? ¿Dónde se origina? ¿Cuándo se origina? ¿De qué manera se origina? ¿Cómo aparece la función sacerdotal? Porque este es un punto bien marcado de algo que yo he estado llamando desde hace algún tiempo el factor de la hibridización del catolicismo con el paganismo para formar la identidad de la Iglesia Católica. Ustedes saben lo que es algo híbrido, ¿verdad? Es decir, por híbrido se entiende a una creación de un ser, también una planta, formada a partir de dos especies que son diferentes. Y quiero decirles que acá está la naturaleza de la hibridización. Una es adjudicarle una nomenclatura bíblica, pero hibridizando su corriente y uniendo lo que viene de la Biblia con lo que está dentro de la cultura secular. Recuerden el nombre. La iglesia se identifica como iglesia católica, apostólica y romana. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el nombre. Pero es interesante que nos dice que es cristiana. ¿No les llama la atención eso? Iglesia católica, apostólica, romana. Pero no dice que es cristiana. Hay varias imágenes allí. La primera es la de Pedro, enseguida voy a hacer referencia. Pero la de abajo es la de el emperador Augusto, César Augusto. César Augusto es el primero de los emperadores de la Roma imperial pagana que tomó un nombre que habría de identificarlo y que une dos grandes sectores en su autoridad en el imperio, la parte religiosa y la parte imperial. Era César, si ustedes extrapolan o sacan las vocales de la palabra, le va a quedar la C, la S y la R, y van a notar que de allí ustedes pueden trabajar lingüísticamente el término en Kaiser, César y muchos otros derivados que aparecen en distintos idiomas, el alemán incluido, es decir, no solamente la parte latina. Pero Augusto llegó a ser y tomó el título de Pontifex Maximum. Pontifex Maximum. ¿Escucharon ese término alguna vez? ¿Escucharon el término sumo pontífice? Viene del latín, Pontifex Maximum. Llegan a Roma, entran definitivamente en el área de acceso a la Catedral de San Pedro y van a encontrar en la parte del frontispicio los nombres papales seguidos de la abreviatura Pont Max. Pont Max. Ahora ustedes se preguntan, ¿y de dónde viene Pontífice Máximo? Voy a buscarlo en la Biblia. Y usted lee el Antiguo Testamento de Génesis hasta el final de Malaquías, se estrella prácticamente en San Mateo, avanza hasta el Apocalipsis. El término no aparece, no es bíblico. ¿De dónde viene el término?
el término viene del latín y de la Roma imperial pagana. Y era el sumo pontífice del colegio pontificio romano. Ahora, ustedes toman toda esa verborragia que he utilizado y que está dentro de la lingüística de la Iglesia Católica y la ponen en el marco bíblico. No está. Es el máximo puente que se traza, es lo que quiere decir, lo que está implícito en el latín, entre el cielo y la tierra. Ahora, déjenme mostrarles algunos detalles en el internet, antes de entrar en una parte bastante complicada. Este es un detalle muy interesante. Esto está en la Enciclopedia Católica en inglés, hasta el día de hoy está allí. Lo puse en el libro de paso, ustedes lo pueden encontrar, pero aquí lo he escogido en inglés porque en cualquier momento lo van a cambiar cuando sepan que alguien está señalándoles el punto, ¿sí? Aquí aparece el nombre, Peter the Apostle, es lo que dice en inglés, y entonces dicen que es Bishop of Rome, es decir, es el obispo de Roma. Pedro Apóstol, o San Pedro, es el obispo de Roma. Y definitivamente este es un detalle. Y vean ustedes dónde inicia el papado. Y dice papacy, y está la flecha, y a la derecha leen ustedes en el 30 después de Cristo. Ahora, usted dice, disculpen, acá hay un problema. A ver, las 70 semanas, el Mesías príncipe, las profecías de Daniel estarían indicando que muere a la mitad de la semana. Y si arranca en el 457, esto nos lleva al año 31, porque en el 34 cerraría. Entonces acá nos encontramos con que el Papa comenzó un año antes de la muerte de Cristo. Y estaba reinando un año antes de la muerte de Cristo. Y entonces usted dice, look, acá hay un problema. Y está allí. Es decir, no crea todo lo que está en el internet, esto también está en el internet. Y acá hay un grosso, dijera algún paisano de mi tierra, un macho detalle serio que se les ha escapado el tiro y definitivamente no han contado los años ni han llevado cronología. Nosotros tenemos acá las 10, ¿verdad? Estamos bien. Y nosotros podemos ir hasta las 10:30, pastor. Mientras el pastor consulta la hora, quiero ir desgajando esto que está bastante apretadito. Lo tienen en el libro explicado, pero definitivamente vale la pena tenerlo en mente acá para que nosotros veamos cómo fue produciéndose. Gracias, tengo un poco más de aire. Cómo fue produciéndose ese proceso de lo que nosotros llamamos la hibridización de cristianismo con judaísmo, hebraísmo y transformándose en lo que nosotros encontramos en la actualidad como la identidad pura del catolicismo contemporáneo. En la parte central de la imagen que ustedes tienen allí, ustedes encuentran que había un sacerdocio en el panorama del Nuevo Testamento, pero el sacerdocio judío. Es decir, la Biblia hace referencia en varias ocasiones al sacerdocio judío. No hay problema en ese sentido, pero no sacerdocio cristiano. Y nosotros encontramos que eso sigue hasta el año 70. En el momento que se destruye el templo de Jerusalén, cesa
el sacerdocio judío. Y nunca pasó a la iglesia cristiana. Lo tenemos claro eso. Ahora, ahí cesa el sacerdocio. Jesús inicia su ministerio, funda la iglesia, sin sacerdotes, sí con apóstoles. Está en la parte central a la derecha, apóstoles, discípulos, pastores, presbíteros. Y ahora nos encontramos que en el Nuevo Testamento aparece sacerdocio, sí. Aparece en la epístola a los Hebreos, se habla de sacerdocio. Ahora, ¿quién es el sacerdote? La epístola a los Hebreos, lo estudiamos hace 4 meses. Ustedes son líderes, me deben decir. No es un examen. Jesús. Ahora, ¿Jesús es sacerdote o es sumo sacerdote? También. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en la Biblia. Hay un solo sumo sacerdote en la epístola a los Hebreos. Está en el cielo y se llama nuestro Señor Jesucristo. Ok, estamos bien. No hay razón, cuando vamos a la Biblia, no hay razón para que nosotros podamos tener distintas posiciones. Y ahora nosotros encontramos que la epístola a los Hebreos establece un panorama de esperanza. Déjenme decirles cuál es mi presuposición fundamental aquí. Ayer cuando el pastor Luis, al cual cariñosamente los colegas le llamaban Lucho en su tiempo, cuando era alumno, y habló de mi tiempo en Casa Editora Sudamericana, me tocó trabajar en varias áreas y actividades, y entre ellas la traducción, y traduje un folleto de escuela sabática donde el autor, conocido autor de su tiempo, hablaba sobre la epístola a los Hebreos, y hablaba del autor de Hebreos, de principio a fin, el autor de Hebreos, el autor de Hebreos, el autor de Hebreos. Y me sentí un poco incómodo, ¿no? Porque el autor de Hebreos, cuando termina la epístola, les dice: vamos a hablar con nuestro hermano Timoteo, ha sido liberado. Y apenas él llegue pronto, vamos a ir a visitarlos. ¿Quién puede ser que hable con esa autoridad en el panorama del Nuevo Testamento a la iglesia cristiana, naciente, que tenga la autoridad suficiente de establecer una dupla, un dúo tan conocido dentro del panorama del Nuevo Testamento como para solamente decir eso y que el lector lo comprenda? Estoy de acuerdo. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Más. Dice que va a ir pronto. Cuando usted abre la epístola a Timoteo, le dice: ven pronto a verme. Procura venir antes del invierno. Pronto. Es decir, ese sentido está bien claro de la intimidad de relación que había entre el uno con el otro. Y Pablo ahora está preocupado por sus hermanos judíos. Pero recuerden algo, Pablo tenía un problema. Él había sido judío perseguidor de los cristianos. Y definitivamente allí había un problema bastante serio. Si él decía: soy Pablo, soy el que era Saulo, iba a ser rechazado de buenas a primeras. Y por esa razón era prudente que él no mencionara o expusiera su nombre. Y de hecho es muy posible que esto haya sido tomado de un sermón a los hebreos por alguien muy docto en la lengua hebrea, porque esa es la característica,
que tiene la epístola a los hebreos, y por esa razón quizás tratando de suavizar, pero dar su tema. ¿Y cuál es su tema? En primer lugar, cuando nosotros pensamos en un escritor bíblico, pensamos en un escritor inspirado. ¿Y de dónde viene la inspiración? Del cielo. ¿Y el cielo sabía o no lo que iba a pasar en el año 70? El cielo sabía lo que iba a pasar en el año 70, y en el año 70 muchos judíos habrían de quedarse sin su templo, sin su santuario, sin su esperanza, sin su fundamento religioso. Y entonces la epístola a los hebreos, anticipando el tremendo chasco, ese era más grande que 1844, era el del 70, les dice: no teman, hay un sacerdote en los cielos, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo va entramando dentro de las profecías, y lo va presentando, y lo van viendo, y aquellos que lo vieron, estallaron de gozo en la esperanza que les estaba planteando el apóstol Pablo en la epístola a los hebreos, porque definitivamente, pastoralmente, les daba consuelo divino en un momento que iba a choquearlos hasta lo sumo en medio de esa condición. En medio de ese tiempo estaba vivo el culto a Diana de los Efesios. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Y definitivamente eso habría de continuar hasta mucho después del año 70, en la línea última, hasta el siglo IV aproximadamente después de Cristo, en que cesa el culto. Y nosotros vamos a encontrar que algunos de los títulos de Diana de los Efesios se van a ir acercando a Roma, porque Roma, desde aproximadamente el siglo V antes de Cristo, se iba a transformar en un comercio importador de divinidades del Medio Oriente antiguo, de Egipto y del norte de África. Tengan en cuenta ese aspecto, porque al haber variedad dentro de la Roma pagana, esa variedad iba a ir asimilando otras divinidades. Y allí uno de los conceptos de Diana de los Efesios, que era el Theotokos, vamos a hablar esta tarde de eso, de ahí viene el concepto de Madre de Dios, habría de extenderse hacia María en un determinado momento. En resumen, en Jerusalén, durante el tiempo del Nuevo Testamento, no hubo sacerdocio cristiano, no hubo misa, no había oraciones a María, no había culto u oraciones a los difuntos, no había culto a las imágenes, ni había cambio en los mandamientos. No hay ningún rastro en el Nuevo Testamento de eso. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? Ahora saltamos a la columna de la izquierda. ¿Qué era lo que había? En la Roma pagana imperial estaba el Pontifex Máximo, estaban los sacerdotes, estaban los flámenes. Recuerden esa palabra, los flámenes. Voy a hacer algún tipo de referencia en algún momento de la presentación o de las presentaciones en el día de hoy. Y estaría el colegio sacerdotal, las vírgenes vestales, y el culto pagano se mantuvo en pie en Roma y siguió aun cuando el culto en Jerusalén cayó más, lo celebraron. Y definitivamente cuando usted va al Arco de Triunfo en Roma, usted va a encontrar el Arco de Tito, donde están las imágenes grabadas acerca de eso. Pero Roma se transformó en el centro que adoptaría
el nombre de la Iglesia católico-romana. Y allí habría de comenzar a hibridizarse paganismo y catolicismo, y aparecen obispos con títulos paganos, con funciones paganas, y van a absorber, porque existía mayor nivel de preparación en los paganos que en los cristianos primitivos, concepciones sacerdotales, calendarios, colegio pontificio, y básicamente en ese tiempo no habría nada que no pudiera impedir que el agua bendita cambiara algunos templos paganos en templos católicos de la época. Es decir, lentamente este cambio se va a ir produciendo. En primer lugar, se va a producir la visión sumo sacerdotal de Jesucristo y del sacrificio de Cristo, que fue hecho una vez y para siempre. Voy a tocar ese punto más adelante. Eso está planteado en la Epístola a los Hebreos. Pero dentro de la práctica cristiana en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, al irse alejando de Jerusalén, fue perdiendo el hebreo, fue perdiendo el vínculo lingüístico, aparece lo que se llama la patrística. Muchos de los llamados padres de la iglesia no leían, no entendían, no hablaban, no manejaban vocabulario teológico hebreo para nada, y de hecho se fueron alejando también de prácticas fundamentales, entre ellas el sábado y los 10 mandamientos. Hace poco tiempo, cuando grabábamos con Eric del Valle en Puerto Rico el programa Respuestas Bíblicas, uno de los últimos, lo dedicamos al cambio de los 10 mandamientos. Él estaba convencido de que sí, que el sábado fue el mandamiento que se cambió. Le dije, no se cambió el sábado, no. Me dice él, ¿qué? Se cambiaron todos los mandamientos. Cuando la profecía dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, no dice que cambiaría una parte, no, lo cambiaron todo, del primero al fin. Cuando usted compara catecismo y los 10 mandamientos, se cambiaron todos. El atropello es brutal en ese sentido. Y el concepto de Torá, ese que respetaba a Jesús y al cual hicimos referencia anoche, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque ni una jota ni un tilde será cambiado de la ley hasta que todo acontezca. Eso fue absolutamente cambiado, y entonces nos encontramos con una iglesia post-apostólica que se desconecta prácticamente de sus raíces hebreas y se conecta con las raíces del imperio romano pagano y va absorbiendo los elementos que vienen de allí. Y ahí comienza a producirse la hibridización, el nuevo calendario, las calendas, etcétera, que van entrando y que están impregnando nuestro vocabulario. Porque cada vez que nombramos alguno de los días de la semana, nos olvidamos que son nombres que vienen del calendario romano y que venían del calendario católico de ese tiempo. Ahí es que se adopta el Pontifex Máximo. No viene de la Biblia. Ahí aparece el colegio sacerdotal o colegio pontificio. No está en la Biblia. Ahí aparece el colegio cardenalicio. No está en la Biblia. Allí se adopta el latín como lengua. No está en las raíces de ningún aspecto que esté en la Sagrada Escritura. Aparece el venerable día del sol. Y aparece la hostia. La hostia, recuerden esto, el nombre hostia era la palabra latina para significar sacrificio. Eso es lo que significa en latín. Y aparece la misa, que sustituye la predicación y el culto, y obviamente habría de cambiarse el catecismo. ¿Cómo se produjo esta paganización? Hay un concilio que se produce en España
es el concilio de Elvira. No me puedo olvidar de ese nombre porque mi consuegra se llama así, ¿no es cierto? Pero viene de Italia. Y ahí cerca de la antigua Toledo se celebró entre 309 aproximadamente después de Cristo, el concilio de Elvira, y se refiere a los flámenes que entran dentro de la iglesia cristiana y establece pautas. Hay 89 cánones en el concilio de Elvira que están votados, están registrados, lo pueden encontrar en internet, no sé si en español, aquí les pongo el link, pero básicamente lo que indica que si los sacerdotes los sacerdotes paganos no ofrecieron sacrificios por quizás un año o algo antes de ser bautizados, podían ser bautizados dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué traían? Todo su paganismo. ¿Tomaron las 28 doctrinas fundamentales? ¿Leyeron la fe de Jesús? No. Básicamente trajeron los conocimientos que tenían del mundo pagano y los fueron sintetizando o entrelazando, y ahí se comenzó a transformar la concepción de la misa. La misa, en realidad, cuando nosotros vemos el altar, que resulta muy ceremonial, muy atractivo a la vista, etcétera, etcétera, ¿saben lo que es en realidad? Cada vez que la Iglesia Católica celebra la misa, es el sacrificio de la misa, es una representación del Calvario. Este es el sitio en internet que dice: cada altar en el mundo es un Calvario. El Señor, queriendo que todos los hombres pudieran participar de su sacrificio, no se contentó con ofrecerse una vez en el Calvario, quiso que este sacrificio, que era de un valor infinito, se renovase todos los días hasta la consumación de los siglos. Y termina diciendo: cada altar es verdaderamente un Calvario. Más, yo diría que toda la indumentaria sacerdotal tiene algún vínculo con el Calvario. La hostia. Esa palabra viene del latín, hostia, que significa víctima de un sacrificio. Esto está en el diccionario de la Real Academia Española, lo pueden bajar la aplicación en sus teléfonos móviles. Lámina redonda, delgada, de pan ácimo, que conforme a la religión cristiana, y le puse católica allí, se consagra en la misa y con la que se comulga. Ahora, es muy interesante ver que cuando usted invade el término, a los animales sacrificados en honor a los dioses, las víctimas ofrecidas en sacrificio a la divinidad, los romanos paganos los llamaban hostia. Y dice el catecismo, porque bueno, aquí es donde se asocia el espiritismo con la magia. Y no quiero perder este momento porque es muy importante. Porque aquí hay algo de... Ustedes saben lo que es Harry Potter, ¿verdad? ¿Nunca escucharon predicar al pastor Luis aquí o al pastor Braulio sobre...? Pero saben lo que es, ¿verdad? Básicamente, ¿cuál es el concepto cuando usted habla de Harry Potter? Magia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es un concepto mágico. Y la magia y el espiritismo se tocan. Vean ustedes el concepto. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, y se ha mantenido siempre en la iglesia esta convicción. Es decir, que cuando el sacerdote católico hace la oración de consagración, la hostia se transforma en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo conocen, ¿verdad? Ahora, vayan a la Biblia. ¿Está en la Biblia eso? Si eso no es magia, I don't know what it is. No sabría decirles qué es.
pero definitivamente ese es el punto sobre lo que la Iglesia Católica llama la transubstanciación. Es decir, es un cambio en la naturaleza de la sustancia de una a otra. Ahora, cuando Jesús habla en la comunión, dijo, este es mi cuerpo. Acá les pongo todas las versiones que ustedes encuentran y es la revisión 1960. Tengo muchas observaciones a la revisión, pero ninguna en este punto. Porque la revisión dice, esto es mi cuerpo. Jesús no dice, este es mi cuerpo. Distingue, esto es mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo, pero no dice, este es mi cuerpo. Y aquí tienen, Mateo 26, 26, búsquenlo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, lo partió, dio a los discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Lucas 22, 19. Esto es mi cuerpo. Primera de Corintios 11, 24. Esto es mi cuerpo. Voy terminando ya. ¿Hay sacerdocio en el Nuevo Testamento? No hay. Básicamente el concepto en la epístola a los hebreos es este. Cada vez que ustedes encuentran que Jesús habla del sacerdocio verdadero, no es terrenal. El sacerdocio terrenal se está terminando, es judío. Y cada vez que Jesús habla de sacerdocio terrenal, refiere a pasado, nunca al presente. Cuando habla de presente, está en los cielos y es uno, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el que hizo su sacrificio una vez y para siempre. Y lo resalta 6 veces en la epístola. Caramba, si lo dice de ese modo, ¿por qué se va a repetir cuando dice que lo hizo una vez y para siempre? Cuando dice que Él lo realizó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ahí ustedes tienen todas las referencias bíblicas. Una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Una vez y para siempre. Hebreos 9:12. Una vez y para siempre. Hebreos 9:26. Una vez, solamente una vez. Hebreos 9:28. Una vez para siempre. 10:10. 10:12. ¿Saben? Muy interesante, la palabra que aparece en el original es hapax. Cuando aquellos que conocen griego, saben que hapax legómena refiere a una palabra que es irrepetible. Y cuando usa el apóstol Pablo que el sacrificio lo hizo, cuando usa el vocablo es apas. Y definitivamente esa palabra no permite repetición. Es decir, aquí nos encontramos con un engaño del tiempo del fin. Creo que lo hemos comenzado a hacerle bajar el antifaz que esconde parte de eso. En el resto de las presentaciones trataré de ser lo más claro posible hoy, pero creo que ustedes, mis hermanos en la fe, deben conocerlo mejor. Dios les bendiga y nos guarde en este momento de estudio que habremos de tener juntos en los siguientes momentos. Pastor Luis.